Buenos días entonces, chicos. Iniciamos una nueva videoconferencia de este curso BIM, ¿sí? Y un poco continuando con la idea que vimos en la sesión anterior, ¿ya? Recordar algunos puntos claves y vamos a ir profundizando en otros que respectan sobre la metodología. Recordemos que el BIM, ¿cierto? Es una metodología de trabajo colaborativo en donde construimos virtualmente y gestionamos un proyecto antes de construirlo, ¿sí? Y durante este proceso lo que vamos es resolviendo gran parte de los problemas o conflictos que muchas veces nos encontramos en la construcción, nos encontramos en etapas más avanzadas y que luego nos generan ciertos problemas o inconvenientes a la hora de construir, ¿ya? BIM no es solo un software, no es un software, ¿cierto? No es uno, o sea, son muchas las herramientas que interactúan dentro de este proceso colaborativo, ¿ya? Pero principalmente lo más importante viene a ser que BIM como tal es una metodología o filosofía de trabajo y por tanto hay que implementarla, ¿ya? Como metodología en sí, no existe una sola idea o una sola forma o algoritmo, por así decirlo, que tome todo esto de forma transversal y sea siempre de una manera conocida, ¿ya? Por tanto, como es una implementación, cada vez se tiene que repensar desde el inicio, ya sea que iniciemos un proyecto o una implementación en una organización, ¿ya? O sea, siempre este proceso va a ser diferente, no existe uno transversal para todos. Recordamos también, hablamos un poquito de las matrices existentes, matrices de madurez BIM, ¿sí? Y es importante entender cómo esto viene a explicarnos un poco en dónde estamos y cuáles vienen a ser los siguientes pasos para poder llegar a este BIM perfecto, que es el nivel 3, en donde estamos todos trabajando de forma interoperable y colaborativa en estas nubes de gestión, ¿sí? Esta es la segunda matriz, la de Bill-Zucker, para lo que es nuestra realidad nacional. Igual nos basamos un poquito en ambas. Algunos casos, voy a di vuelta algunas cosas para ir mostrando también algunas experiencias desde antes. Así que la única diferencia con la presentación y el material que tienen es que está un poquito mezclado, ¿sí? Algunos casos y experiencias. Desde acá, desde el sur de Chile, en realidad hemos trabajado dentro de lo que viene a ser el BIM hace bastantes años. O sea, yo personalmente estoy en Temuco desde 2006, 2007, y desde entonces ya hemos venido implementando BIM en varios proyectos a nivel internacional. Eh, Aquí vemos esta escuela se desarrolló en San Carlos, Concepción, cerca de Concepción. Y es un colegio que fue un desafío particular. Yo creo que fue el primer colegio BIM que hice por allá por el 2012-13. Y aquí logramos desarrollar tanto la estructura como la arquitectura y algunas cositas de instalaciones. Lo principal sí fue la coordinación entre arquitectura y estructura. Trabajamos también con un grupo de arquitectos que ya estaba implementando BIM, por tanto fue un experimento súper interesante, tanto para ellos como para nosotros, dentro de este tipo de proyectos. Además que la complejidad que tuvo fue que hubo muchos cambios dentro del proceso. De hecho, el diseño duró como 2 años prácticamente, ¿sí? Y fue interesante cómo logramos abordar esos cambios, basados también en una metodología BIM colaborativa. En ese entonces todavía no estaban las nubes ni estos sistemas, entonces ni siquiera podíamos enviarnos los archivos. Un archivo de 300 megas no te daba abasto en un correo en ese tiempo, ¿ya? Entonces teníamos que usar discos grabados y con nuevas versiones que íbamos renovando cada ciertos meses. Y también otra particularidad es que hasta entonces todavía seguíamos ploteando planos y rayando las revisiones. Por tanto, el proceso BIM estaba verde por ese entonces. Ahora no, ahora ya no ploteamos un montón de papeles y de planos para rayarlos y volver a las modificaciones. Entre paréntesis, esa es una de las ventajas a nivel personal que hemos logrado con la implementación del BIM, y las menciono dos en particular.
Hemos eliminado los llamados telefónicos, o sea, ya no te llaman, oye, chuta, qué es lo que ocurre en esta zona, o cómo resolvemos este encuentro en otro módulo, o chuta, me falta un corte para entender qué es lo que ocurre en el desarrollo de la escalera, etcétera, ¿sí? Entonces, una de las cosas principales ha sido esto de eliminar los llamados telefónicos y también eliminar el papel, que ha sido muy importante. O sea, de repente el proceso de ploteo o de eh, impresión documental tarda mucho más que la revisión o el control o estos cambios, digamos, que uno va haciendo en las revisiones de diseño, ¿ya? Así que reflexiones BIM tempranas, eliminamos llamados telefónicos y eliminamos, por otro lado, procesos, ¿cierto? Que no solo toman tiempo, ¿sí? O sea, el ploteo toma tiempo. Y cuando estamos apurados, el plotter sabe, ¿cierto? Y se traba. Entonces también eliminamos procesos que muchas veces son eh, ineficientes para este tipo de cosas. Así que es súper interesante cómo ha sido el trabajo y la evolución que hemos tenido con el BIM en particular dentro del desarrollo de proyectos tanto públicos como privados y de distinta magnitud o complejidad. También desde entonces ya veníamos trabajando con algunos casos en lo que son detección de interferencias. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cruces de cámaras con fundaciones y cómo estos íbamos, a través de este tipo de herramientas, íbamos resolviendo de forma temprana conflictos que muchas veces son clave y que no solamente son importantes desde el punto de vista logístico al momento de construir, sino que desde el punto de vista económico también, ¿sí? O sea, este tipo de cosas genera problemas importantes en obras, retrasos y a las constructoras e inmobiliarias costos que impactan directamente en sus procesos, ¿sí? Y ya utilizábamos esta herramienta como lo que es Navisworks, por ejemplo, para el cruce de interferencias. Vamos a ver un poquito de Navisworks, los módulos más avanzados, para ver también cómo funciona eh, este aspecto. Y logramos extraer estos famosos informes de colisiones o incidencias o interferencias. Dependiendo de la traducción del software, es cómo se van gestionando este tipo de eventualidades. Las vamos a ver más adelante en otros módulos, como comenté recién. Otros casos importantes con los que hemos trabajado, aquí tenemos un ejemplo, la Plaza Consistorial de Villarrica, proyecto público. Este fue desarrollado en BIM, no como una solicitud de información, ni tampoco como un proyecto en que sus términos de referencia se hayan solicitado en BIM, ya que este es un espacio público, pero sí al interior con el equipo de trabajo de arquitectura e ingeniería hicimos una implementación BIM metodológica, digamos, hacia adentro. O sea, nos sirvió bastante para hacer el ejercicio de un proyecto público y poder llevarlo a cabo bajo esta plataforma BIM y, por supuesto, fue súper importante al momento de generar las mejoras de diseño y las modificaciones dentro del proceso de coordinación. Aquí hubo varios cambios en lo que fueron áreas verdes, cómo se acomodaban ciertos sectores, el tema de los árboles y cómo las distintas materialidades iban interactuando con este entorno y lo logramos desarrollar también bajo plataforma BIM, pero, insisto, no como una solicitud de licitación, sino que más bien como una experiencia hacia adentro, ya se fue un BIM interno. Aquí lo desarrollamos en conjunto con arquitectura y con los proyectos de pavimentación y estructura en la parte exterior. Más colegios, este es una parte del Colegio Alemán de Concepción, en donde también pudimos intervenir algunas zonas. Y fue interesante cómo dentro de este proyecto que ya era existente y ya estaba, digamos, desarrollado y diseñado con esta geometría y estas formas, como pueden ver, curvas y con harta diferencia respecto a la edificación tradicional, pero de todas maneras logramos intervenir algunos espacios, generar algunos tipos de ampliaciones y también aquí coordinamos principalmente lo que era estructura con arquitectura, ¿cierto? Dentro del diseño nuevo y aguas lluvias, que eran
las incidencias que habían principalmente con lo que era la parte ya de tuberías y algo de MEP. Recuerden que el MEP dentro del BIM viene a ser este grupo de especialidades donde el acrónimo MEP se refiere a Mechanical, Electricity and Plumbing, ¿sí? Es decir, el proyecto mecánico o de clima, los proyectos de electricidad, corrientes débiles, entre otros, y ya plumbing o piping, que se refiere a fontanería, aguas lluvias, sanitarios y todo lo relacionado con tuberías, ¿sí? Y bueno, aquí fue súper interesante, insisto, en cómo también se tomaron las referencias existentes y se lograron llevar, digamos, a la obra tal cual como se proyectó originalmente. Así que aquí un ejercicio muy interesante de otra aplicación dentro del tema de escuelas y considerando también un diseño que se integraba a un diseño un poco más sofisticado también, ¿sí? Más casos que nos han tocado desarrollar dentro de esto también el detallamiento de mobiliario, de elementos clave en un proyecto. ¿Mm? Y podemos ver que no solamente aplicamos BIM para el desarrollo de un edificio y sus sistemas constructivos. O sea, los sistemas constructivos, pensemos en lo típico, cerchas, fundaciones, pisos, muros, ¿ya? Sino que también nosotros podemos llevar el BIM a un nivel de detalle importante en lo que es el desarrollo, por ejemplo, de mobiliario. ¿Mm? Entonces acá, dentro de este tipo de espacios, esto también era eh, para una universidad. Y bueno, aquí fue como se generó un tipo de sala especial para un tratamiento específico y dentro de este mismo proceso se logró hacer el detallamiento del mobiliario que se mandó luego a fabricar también a partir del modelo BIM. Esto por supuesto que es más reciente, ¿ya? Pero sí interesante cómo podemos resolver este tipo de cosas también pensando en proveedores específicos. Y dentro de esto, que no lo tengo en la presentación, pero sí lo menciono como un paréntesis, en algunos de los cursos BIM que nosotros habíamos hecho ya aquí en la región de la Araucanía, en una experiencia empezamos a conversar sobre esto del entorno común de datos, el ECU, no se olviden, el CDE, perdón, el Common Data Environment, entorno común de datos, cómo pueden ser estas nubes de revisión. Y con algunas experiencias con el PDA, comentábamos había un proveedor de ventanas y que tuvo, parece que había quebrado o algo así dentro de los procesos que él había tocado participar en los PDA, planes de descontaminación atmosférica, y comentaba que, chuta, claro, o sea, para un proveedor de puertas o un proveedor de ventanas tener este nivel de detalles, por ejemplo, o poder tener la oportunidad de tomar el modelo BIM y poder desarrollar el detallamiento de sus puertas y ventanas, viene a ser un proceso, pero que literalmente le impactó. O sea, él decía, chuta, o sea, con esta herramienta, haberlo sabido antes, nosotros podríamos habernos evitado una gran cantidad de problemas y dificultades en obra. Pero no obstante, se entendió la idea de cómo esto viene a generar estos cambios y viene también a hacer participar a otros especialistas de la construcción que antes no se consideraban para este tipo de procesos, como viene a ser el proveedor de puertas, de ventanas, de mobiliario específico, etcétera. Así que también hemos estado integrando a este tipo de áreas y profesionales dentro de nuestros procesos. Casos, también quiero mencionar la parte académica, es importante porque estamos hablando de que hoy en día ya estamos integrando estos sistemas de revisión BIM, ¿cierto?, en el servicio público. Y muchas veces nos dice la pregunta, ya, pero ¿y cómo estamos? O sea, ¿qué es lo que ocurre en el contexto nacional? ¿Qué pasa con los profesionales? Solamente acá nosotros como Universidad Autónoma ya vamos en la cuarta versión de un diplomado BIM y desde 2016 hemos hecho una gran cantidad de cursos, ya sea para exalumnos, para funcionarios públicos, cursos abiertos, cursos de distintas especializaciones y por supuesto los cursos genéricos de BIM y de Revit. Y básicamente con esto quiero un poco comentar que eh, hay una gran cantidad de profesionales que hemos capacitado y que han estado vinculados ya y están participando dentro de estos procesos desde hace ya varios años, especialmente aquí en la región y en el sur de Chile.
Hemos podido llegar con estas actividades a profesionales de Puerto Montt, inclusive, así que es importante también cómo hemos estado influyendo y cómo ya hemos hecho participar a los distintos profesionales del mundo AS, de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, y ya han estado trabajando dentro de esto del BIM hace hartos años, así que podemos decir que un poco el entorno sí está levemente eh, nivelado y hay BIM, digamos, que hacer aquí dentro del sur. Eh, También pongo que dentro de estos casos que nosotros hablamos, me ha tocado siempre que voy a otras regiones o a Santiago o incluso fuera de Chile, de repente uno dice, oye, pero ustedes hacen BIM, allá están en el sur con las vacas. Sí, pero con vacas también venimos acá y hacemos BIM. Así que dentro de estas mismas experiencias sigo mencionando varios casos en los que uno dice, chuta, ¿cómo resolvemos este tipo de cosas? O este tipo de cosas, a veces nos asustamos y decimos, no, no se pueden resolver en BIM. O sea, lo único que queda es que el instalador o el profesional a cargo sepa imaginarse esto, lo lleve a terreno ahora y bueno, desarrolle el desglose de todas estas tuberías y todo este retaíla de cosas que a veces se nos van acumulando dentro de un proyecto y le vamos chuteando la pelota al que sigue, muchas veces a los instaladores o a los profesionales de obra. Pero importante como esto del BIM nos permite anticiparnos a eso. Aquí tenemos un caso de un laboratorio de eficiencia energética que se integró y se desarrolló en BIM aquí en la región, estamos hablando de 2011, para una universidad y se construyó y luego se desarrolló tal cual como estaban en sus proyectos y cada una de las instalaciones fue generada como se proyectó y se diseñó de acuerdo a los espacios y a los requerimientos que se tenían en ese entonces, ¿sí? Así que también súper interesante cómo nosotros vamos integrando esto del BIM en las distintas especialidades también asociadas a nuestros proyectos. Y no siempre son de arquitectura y estructura. ¿Sí? Hay algo clave ahí que muchas veces pensamos en que el BIM se trata de levantar muritos, puertas, ventanas, pilares y vigas, pero en realidad tenemos que entender que el BIM también se relaciona con todas las especialidades relacionadas con el mundo de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¿Ya? En los proyectos hospitalarios y los proyectos públicos, por lo general, son 12, 15 especialidades que intervienen. Y generalmente nosotros conocemos 3 o 4, que son arquitectura, estructura y sanitario, ¿sí? Electricidad también, que están incluidos dentro de los proyectos. Y por supuesto, el proyecto mecánico, que generalmente viene a ser climatización, aire acondicionado, ventilación, ¿sí? Los que vayan ingresando, les pedimos también que vayan apagando su micrófono, si es posible, por favor. ¿Ah? Para los que se van uniendo, se han unido en estos últimos minutos a la videoconferencia. Gracias. Sigo con esto de los casos, también hemos desarrollado, o se han desarrollado proyectos desde el punto de vista inmobiliario y en distintos tipos de, de niveles también, ¿sí? Ya sea como arquitectura, como estructura, como coordinación, y en obra, ¿sí? Arriba a la izquierda también vemos un proyecto bien interesante que no es tan grande, pero lo destaco porque incluye distintos tipos de materialidades. O sea, por ahí por el 2010 de repente nos decían, oye, pero es que el BIM sirve para hacer edificios en hormigón armado. No, tenemos los edificios en hormigón armado, por supuesto, pero también podemos integrar distintas materialidades dentro de una sola especialidad. En ese caso, estructura, en donde teníamos hormigón armado, ¿ya? Teníamos también madera, teníamos también metalcón y acero dentro de algunos elementos ya estandarizados, marcos metálicos, y pudimos unir todo esto y coordinarlo con los distintos niveles que habían en obra, ya, y acomodarlos a su función. Ese proyecto en particular está en la nieve, entonces también tenía ciertos requerimientos específicos para lo que era protección contra la lava, ¿cierto? Estaba cerca del volcán, y las distintas alturas para lo que era la nieve y el movimiento de máquinas, ¿sí? Edificios de infraestructura pública también hace bastante tiempo que se vienen trabajando. Me acuerdo que en
12 hicimos este estadio en Los Ángeles, octava región de Chile, y fue curioso porque estábamos desarrollando este proyecto de forma interna. Aquí me tocó trabajar en el área estructural, modelación estructural, y curiosamente estábamos haciendo el proyecto en BIM, porque ya habíamos sido capaces de integrarlo dentro de los procesos internos de la oficina, pero resulta que nos llega el aviso de los arquitectos de Santiago que estaban a cargo de esto y nos dicen, oye, hay que hacer la coordinación BIM porque el IND, Instituto Nacional de Deporte, nos pidió que tuviera una coordinación temprana dentro de la fase de licitación. Oh, qué curioso, ya teníamos el modelo, no lo sabíamos, pero tuvimos que readecuar un poco el modelo para que fuera capaz de interactuar con la arquitectura y con algunas de las instalaciones, y logramos sacar algunos informes de interferencias de manera temprana dentro de los primeros meses de desarrollo de este proyecto de licitación. Y fue interesante porque estábamos pensando en 2012, 2013, en donde, chuta, oye, qué extraño, algunos pocos todavía nos manejamos con el BIM y estamos tratando de evangelizar esto, pero aún no existía mucha información. Estaban apareciendo los primeros TDR del MOB, como les mencioné la clase anterior, que aparecieron en 2013, y, y chuta, nos empezamos de a poco ahí a acomodar con esto que había, pero fue curioso porque del Instituto Nacional de Deporte ya se nos estaba pidiendo una coordinación temprana en BIM. Así que ahí fue un bonito ejercicio de cómo ya estábamos evangelizando el BIM, pero desde el punto de vista de la infraestructura y proyectos públicos de este tipo de complejidad. Interesante también cómo aquí nos tocó ya trabajar con, por ejemplo, hormigón prefabricado, ya, así que había vigas de hormigón prefabricado, los limones, los pilares, también la estructura exterior era postensada, y algunos elementos de hormigón también eran pretensados. Entonces fue interesante como dentro de este proceso BIM tuvimos que incluir ya eh, algo que desconocíamos, cómo integrarlo. En ese entonces sabíamos modelar y sabíamos trabajar dentro de estos procesos, pero desconocíamos cómo funcionaba la parte de postensado y la parte de pretensado. Juan Carlos, Así disculpa que te interrumpa, pero está la imagen congelada. que, Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, yo voy a dejar de grabar y te voy a pedir a ti que grabes para volver a entrar, ¿en ¿ya? qué imagen Porque, estamos comprando? no, los que volvieron a entrar pueden seguir el avance, pero yo no, y como estoy grabando, quedé pegado en los casos, ¿ya? Ya, Entonces, ya, yo voy a dejar de grabar ahora y te voy a pedir que tú grabes, por favor. ya, Perfecto, me salgo y vuelvo a entrar. ya, gracias. Ya, ahora sí, estamos bien, sí, se escucha bien y se ve bien. Sí, ahora sí o no. No, tienes que compartir, Juan Carlos, Sí, ¿Estás sí, sí, claro. compartiendo? Ahí sí, ahí se ve. Ahí sí, ya, gracias Marcelo. Sigo entonces. Estaba mencionando que fue importante cómo dentro de este proyecto logramos integrar algunos elementos importantes que hasta entonces no conocíamos desde el punto de vista BIM, como eran los postensados, los pretensados y los elementos de hormigón prefabricado. Hasta entonces no me había tocado trabajar con eso dentro de esta área y fue súper interesante porque además software como Revit, ¿ya? Trae información trae, digamos, componentes, trae familias relacionadas con hormigón prefabricado. Entonces no fue difícil readecuar estas familias, sí hubo que construir muchas familias. Hoy en día hablamos de herramientas como la Librería Nacional y como BIM Tool, en donde uno puede descargar todos estos componentes e integrarlos rápidamente a nuestros modelos y a nuestras plantillas. En ese entonces nosotros todavía desarrollábamos nuestras propias familias y en este caso me tocó desarrollar varias familias específicas para lo que eran el proyecto de desarrollo de tipo estadio, ¿no? En particular, algunas gradas con limones donde van montados eh, las losas prefabricadas que después determinan las posiciones de los asientos, algunas vigas también específicas en forma de T, entre otras cosas. ¿Sí?
Así que interesante cómo aquí logramos interactuar desde el punto de vista estructural y también cómo pudimos comprometer este desarrollo de familias y componentes nuevos que hasta entonces no existían. Lo que sí, en mi caso en particular, hasta ese momento, el trabajo con familias era pesadísimo. O sea, antes uno pensaba en hacer algo así y chuta, decía, uy, qué complicado. No, en realidad en BIM era bastante sencillo, o no bastante sencillo, pero sí nos permitía resolver muchos problemas que antes no lográbamos resolver, ¿ya? Y algo sí que vuelvo a mencionar que hoy en día no es tan grave ni tan terrible, pero en ese entonces nosotros teníamos que hacer toda la familia. Entonces, por ejemplo, un proyecto estructural de esta envergadura tenía componentes estructurales en Metalcon, en acero, tenía además tubes, los marcos de tubes famosos, y claro, no existían perfiles tubes. Entonces, chutas, semanas enteras trabajando, armando familias de tubes para poder después desarrollar estos componentes. Y fueron ejercicios súper interesantes y que, claro, desde el punto de vista BIM, eran mucho más complejos de resolver que ahora, ¿ya? Pero sí nos servía mucho específicamente para traspasar esto luego al modelo analítico estructural, ¿ya? O sea, una de las ventajas que tuvimos acá es que teníamos una gran cantidad de estructuras, una gran cantidad de perfilerías y elementos metálicos, pero teníamos la coordinación absoluta con arquitectura y además teníamos esta capacidad de, a través de los IFC, pasar el modelo a software de análisis estructural, que en este caso era ETABS, ¿no? Así que lográbamos pasar rápidamente a ETABS y hacer las simulaciones respectivas y luego validar el diseño. Y nuevamente acá eh, una de las principales reflexiones de este tipo de proyectos a esta altura de la vida, digamos, estamos hablando de 2013 todavía, fue que eliminamos planos y llamados por teléfono. Este proyecto yo lo muestro en particular porque en la fase de coordinación entre arquitectura y estructura logramos identificar unos pequeños desfases de 1 centímetro dentro de unos pilares. Entonces, en la medida que íbamos subiendo en primero, segundo y tercer nivel, teníamos estructuras de hormigón armado, subíamos en acero y claro, por el desfase de la posición de los ejes, ¿ya? Y los tamaños de los pilares, entonces habían unos elementos que nos quedaban a 1 centímetro de diferencia con el plomo. De hecho, se comentó en obra de que nosotros estábamos con el BIM, y claro, nos buscaban las pifias y nos dijeron, no, aquí hay un pilar que está desplazado a 1 centímetro, y pensamos que no se iba a detectar en obra, pero finalmente sí lo detectaron. Ya fue una curiosidad, pero sí fue un proyecto que funcionó súper entretenido, súper fluido y súper bien en ese sentido. Pero muy importante también destacar que para que esto funcione BIM, digamos, todos los profesionales tienen que estar alineados con esta idea. Bueno, difícilmente todos, pero sí los principales, los que dirigen el proyecto, los encargados de la parte de gestión, administración y arquitectura, que es el que la lleva ahí en la mayor cantidad de los casos y los proyectos, ¿sí? Otra experiencia interesante también de cómo nosotros trabajamos con el BIM en estas distintas aplicaciones para las tecnologías disruptivas. Estamos hablando de que hoy en día el BIM lo aplicamos, como ya hemos visto, no solamente para levantar un edificio y no solamente para reemplazar al dibujo tradicional vectorial o al CAD, ¿ya? Sino que, como vimos en la definición del BIM, lo fundamental acá viene a ser la información y cómo nosotros utilizamos esta información para la gestión de proyectos, para el desarrollo de proyectos y para la integración de tecnologías en las distintas etapas o en las distintas fases de un ciclo de vida, ¿ya? Eh, Otra experiencia relacionada con esto y con las tecnologías disruptivas fue por ahí, por el 2015, en cuando comenzó a aparecer esto de los drones y los famosos drones. Hoy en día todo el mundo tiene un dron y lo podemos sacar por la ventanita y sacarnos fotos y grabar y hacer muchas cosas. Pero en 2015, cuando recién estaban apareciendo esto de los drones, nosotros ya estábamos montados con lo que era BIM y sabíamos que estas cosas podrían vincularse, que estas tecnologías podrían trabajar de forma conjunta, colaborativa dentro del mundo virtual
Y fue así como también nos lanzamos a probar y comenzamos a, por ejemplo, ver cómo se integraba esto en los procesos de validación de proyectos. Entonces, aquí un ejemplo, ojo, este es un DS-19 que se hizo aquí en Temuco, fue, me parece que de los primeros después. Y de hecho, por ahí está el departamento Marcelo. Y dentro de este edificio, nosotros habíamos hecho el modelo BIM en estructura y habíamos trabajado también con los arquitectos en donde se integró este modelo BIM en la coordinación arquitectura y estructura. Y luego, cuando se construyó, en la fase de construcción, nosotros, a través de un proyecto de investigación, conversamos con la constructora y logramos integrar esto del BIM también en obra y implementamos los drones para, por ejemplo, hacer el escaneo semanal, ¿ya? De la programación de obra. Entonces íbamos haciendo este acompañamiento y íbamos validando, por ejemplo, como ya teníamos el modelo BIM, algunos replanteos en obra, ¿sí? Aquí tenemos el tamaño con el espesor el largo de las fundaciones, por ejemplo, que fue uno de los aspectos a evaluar al integrar estas dos tecnologías, y nos permitía entonces validar los distanciamientos efectivos de las excavaciones, de las fundaciones, pudimos verificar materiales de acopio, capturar y calcular volúmenes de tierra, volúmenes de materiales, volúmenes de movimientos de tierra, y directamente con el modelo BIM validar largos de losa, ¿cierto? Entonces íbamos haciendo el replanteo semana a semana, montábamos los modelos, comparábamos el modelo BIM existente con lo que iba ocurriendo en obra y lo íbamos, ¿cierto? Íbamos generando estos informes. También, por otra parte, el BIM, que en ese entonces era el 4D, ¿ya? Como lo vimos la vez anterior, acuérdense que de forma internacional se habla de esto de las dimensiones del BIM, el 3D, el 4D para programación y obra, el 5D para lo que es ubicación y presupuesto, el 6D para lo que es el Green BIM o eficiencia energética y sustentabilidad, y finalmente el 7D, que viene a ser la fase de operación y mantenimiento, ¿ya? Después vamos a aterrizar esto con el estándar nacional y como ya lo mencionamos, aparecen los usos BIM, que son 25 y que declaran específicamente cuáles son estas aplicaciones dentro del ciclo de vida, ¿ya? En particular, entonces, en ese momento, como ya habíamos integrado esto del replanteo de información y la validación de los tamaños, aplomos y dimensionamiento de elementos físicos en el espacio, también logramos hacer esta medición para la programación de obra. Entonces vinculamos el BIM a la carta Gantt, ¿ya? Con Navisworks también, y con los distintos procesos constructivos principales para obra gruesa, y lo fuimos comparando con las mismas simulaciones, perdón, con las mismas escaneos en terreno. Entonces ahora no solamente estábamos tomando imágenes y verificando los componentes reales de la obra gruesa, sino que también estábamos haciendo el seguimiento semana a semana y lo íbamos comparando con la programación en Navisworks. Entonces, por una parte, teníamos las grabaciones en terreno en donde el dron iba escaneando el avance de la obra. Por otro lado, teníamos el proyecto BIM ya desarrollado en software BIM y el cruce de estos dos en la fase de programación. Entonces nos permitía ir también identificando los posibles errores, los posibles retrasos de la obra. De hecho, en algún momento dentro de este proceso hubo un retraso de un par de semanas y claro, dentro del informe con la constructora, con la inmobiliaria, nos comentaban que se hubo un problema de logística con atraso de unos materiales y eso produjo que el proceso también se demorara un poco y lo logramos detectar integrando estas tecnologías. Así que fue un ejercicio súper interesante. De aquí salió también una tesis que ganó luego una de las actividades de la Cámara Chilena de la Construcción, entre otras. ¿Sí? Pero fue interesante como en aquel entonces ya estábamos implementando el BIM no solamente para levantar muros, puertas, ventanas y hacer estos modelitos en 3D, como se le llamaba entonces, sino que también lo estábamos integrando con las nuevas tecnologías disruptivas que estaban llegando a nuestro país. En ese entonces, los drones.
Eh, También dentro de lo que son las aplicaciones de BIM, algo importante que uno puede ir estableciendo desde el inicio son los proyectos de eficiencia energética, ¿ya? El BIM, como ya hemos visto, nos permite agarrar todas las especialidades y tomar todas estas herramientas de desarrollo para lo que es diseño, arquitectura y construcción, o ingeniería, construcción y arquitectura, y las vamos trabajando desde el inicio. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite ir tomando también decisiones desde el punto de vista energético. Si la ubicación del proyecto es óptima, si sus superficie vidriada nos permite tener una componente lumínica, ¿cierto? Eh, Más estable dentro de la distribución de la superficie de eficiencia energética, para lo que es iluminación, para lo que es el balance energético, nos permite trabajar directamente con otro tipo de software como puede ser Design Builder, um, como es en el caso de Autodesk, también Insight, que podemos tener desde las primeras etapas del diseño ya podemos tener algunas referencias sobre la demanda energética, podemos ir optimizando el proceso BIM o el proceso constructivo con distintas alternativas de optimización y poder ir comparando si estos cambios o estas mejoras que podemos hacerle al proyecto también nos generan o no nos generan una mejor performance desde el punto de vista energético, ¿sí? Eh, es interesante también cómo podemos ir comparando esto y poder llevar el BIM a partir de un modelo nativo, que puede ser en cualquier software, ya hemos hablado de Revit, puede ser ArchiCAD, Allplan u otro, y esto llevarlo a software de análisis específico de eficiencia energética, de iluminación, de acústico u otro, ¿ya? Así que es súper interesante cómo vamos integrando el BIM con también esta especialidad de eficiencia energética, ¿cierto? Y algo importante en este punto y que quisiera mencionar es que al tener este proyecto, ¿cierto? Dentro de las primeras etapas de diseño, o sea, no solamente tenemos la performance original, sino que podemos llevar esto en etapas siguientes y poder seguir evaluándolo en la fase de construcción. Personalmente me ha tocado trabajar en algunos hospitales en donde hemos logrado un desarrollo BIM bastante importante y avanzado y nos ha permitido trabajar en las modificaciones de diseño en conjunto con la inspección, con la ITO, con el inspector fiscal y con el servicio de salud, en donde ya se han podido tomar decisiones, por ejemplo, eh, para los quiebrasoles en fachadas que tienen un asoleamiento más incidente en verano y validar si es que entonces en febrero la sala de espera va a tener un sobrecalentamiento importante para los usuarios y tomar decisiones dentro del proceso constructivo o de las mejoras de diseño, ¿ya? Así que lo menciono ahí, no puse las slides de los hospitales, pero sí interesante cómo nosotros hemos tenido esa experiencia y o sea, imagínense, al lograr desarrollar un BIM ya que en obra tú puedas adelantarte a eso, yo lo encuentro genial y ha sido una experiencia súper bonita y súper entretenida que hemos tenido con el servicio de salud, ¿ya? También hemos llevado el BIM no solamente a ese tipo de fases, sino que análisis a través de lo que es eficiencia energética para validar, por ejemplo, los aspectos de energía renovable. Entonces, ya que vamos a llevar el BIM a todo, entonces lo podemos integrar con el proyecto de energías renovables, ya sea para verificar en diseño si es que la superficie de cubierta es capaz de entregarnos una cantidad de energía determinada para eh, colocar paneles solares y poder suplir parte de las demandas energéticas del edificio, ¿ya? También ese es otro aspecto importante que uno puede ir validando. Y luego en la fase de coordinación o en la fase de obra, la misma posición de los paneles solares y de la estructuración de estos elementos y cómo
cómo ellos se coordinan con las demás especialidades, con estructura, con arquitectura, con las zonas de cubiertas, con las instalaciones que pasan en cubiertas, también ha sido un tema, no solamente el aspecto de energías renovables desde el punto de vista de diseño, sino que también desde el punto de vista de la coordinación de obras, porque también empieza a cambiar. O sea, si uno valida un edificio, uno dice, mira, vamos a colocar el 90% de la cubierta con paneles solares, porque es lo que el modelo BIM nos dice que podría ser óptimo para nuestros objetivos del proyecto. Ok, tenemos el diseño, tenemos la parte analítica, pero luego llevamos eso a obra y nos damos cuenta que, chuta, el montaje de una cantidad importante de paneles solares requiere una estructuración adecuada en la losa, requiere conversar con los equipos de clima que también están dando vuelta por ahí, y requiere conversar con la estructura que está en la cubierta y que también tal vez está tomando el recorrido de la caja del ascensor hacia arriba, las antenas y un montón de otros elementos que en obra nos ha tocado coordinar a partir ya de esta idea de que podemos integrar energías renovables, ¿sí? Así que interesante cómo vamos llevando esto del BIM a las distintas áreas, a los distintos criterios de desarrollo, de diseño de proyectos, y lo relacionamos tanto con la parte de diseño y luego la parte de obra y cómo vamos integrándolo en la coordinación in situ, ¿sí? Un poquito de hospitales. Aquí tenemos un ejemplo de algunas cosas que les venía comentando de antes y cómo nosotros hemos ido integrando esto del proceso BIM ya con los servicios de salud hace varios años. Yo diría que 2014 por lo menos que hemos estado trabajando en proyectos públicos hospitalarios en distintos niveles y en distintas también en distintas modalidades, ya sea en la fase de diseño, en la fase de anteproyecto y en la fase de obra, bastante común. Y hoy en día, bueno, se está pidiendo ya en prácticamente todos los hospitales y CEFAM, desde la fase de diseño, que vengan proyectados en BIM. En ese entonces lo que uno hacía era agarrar el proyecto completo que venía en AutoCAD y, chuta, de un día para otro empezar a levantar información y vuelto locos tratando de modelar y coordinar todas las especialidades para el desarrollo de un proyecto hospitalario, ¿sí? Así que interesante cómo hemos ido integrando todo esto dentro de las distintas fases y, como comentaba anteriormente, nos ha permitido también resolver un montón de incidencias y de especialidades que antes uno no conocía que podían integrarse y que hemos logrado desarrollarlas y ir resolviéndolas de a poco, ¿sí? Otro de los usos o de las aplicaciones bien interesantes que nos ha tocado resolver es el famoso, nuevamente lo menciono a nivel internacional, el 5D, que viene a ser la ubicación y presupuesto de elementos, y luego lo vamos a ver cómo se relaciona esto con los usos BIM particulares de nuestro estándar. Pero que obviamente nos habla de lo que es cuantificación y ubicación de elementos. En ese entonces, hace varios años ya, hoy en día es natural hablar del BIM, cómo lo llevamos a la ubicación, pero en 2011, 2012, 2013, 2014, inclusive nos decían, chuta, pero ¿cómo vamos a usar el BIM solo para ubicar? Bueno, sí, usábamos el BIM solo para ubicar. Y de forma interesante, no solamente lo usábamos para ubicar, sino también podíamos ubicar, este es un hospital, por si acaso, sino que podíamos ubicar esta obra gruesa a través de las planillas y las tablas de planificación. También podríamos relacionar estos parámetros y estos elementos de los proyectos con otros elementos de interés, como los programas, como, por ejemplo, ir atacando los recintos o los módulos en distintas etapas, y íbamos aplicando filtros para ir validando también ciertas condiciones de diseño. Algo importante que hicimos acá y que fue una experiencia súper entretenida dentro del mismo de los hospitales, pero que nos ha servido para resolver otros problemas, fue que muchas veces uno llegaba a la obra, ¿ya? Y te encontrabas con que, chuta,
la empresa anterior quebró y dejó parte de la estructura o de la obra gruesa montada. Entonces nosotros, empresa nueva, llegábamos, replanteábamos, tomábamos el proyecto y seguíamos avanzando. Pero ocurre que no siempre eso es consistente con lo que había originalmente. Entonces, de repente uno llega a terreno ahora y el plano decía que había una losa de hormigón armado y con cierta inclinación, pero en obra te encontrabas que había una estructura metálica y con una forma distinta a la original. Chuta, y uno preguntando quién validó esto, de dónde viene la información, y no había respuesta, y no sabíamos qué hacer. Entonces también el BIM nos permitió hacer auditorías al respecto y hacer un levantamiento de las condiciones existentes, y luego, por supuesto, a través de los planos originales de diseño, ir comparando cuáles son los elementos que ya estaban, qué formas tenían, qué dimensiones, se replanteaban algunos de los parámetros que nos hacían falta para completar la información, y podíamos ir comparándolo con el edificio original y por supuesto establecer tanto para la empresa constructora como para la inspección técnica o la inspección fiscal cuáles eran las comparaciones entre estos dos proyectos y cómo poder abordarlos y resolverlos de mejor manera. Cosa que antes no se daba o no se hubiese podido dar de otra forma. Así que interesante cómo también hemos podido ir integrando el BIM dentro de este tipo de procesos y llevándolo ya a etapas un poquito más, no sé si sofisticadas, pero yo diría que nos han permitido trabajar con la logística de los proyectos. O sea, hemos llevado el BIM a esa área de logística, y no solamente, insisto, en levantar un modelo 3D que después nos pueda servir para construcción, sino que también que nos apoya a los distintos procesos productivos, ya sea para la empresa constructora, ¿cierto? O para la inspección técnica o el servicio público. O sea, nosotros dentro de los servicios de salud en esos años logramos integrar a los equipos y logramos también hacerlos partícipes de este tipo de información y de cómo podíamos tomar la mejor decisión para que el proyecto sea llevado de forma óptima y por supuesto con la mejor visión posible que nos permitiera abordar algunas incidencias con las que nos íbamos encontrando, ¿ya? Y el modelo nos iba acusando y nos iba informando de cómo nosotros podíamos tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Así que interesante también cómo vamos aplicando el BIM en las distintas etapas y cómo lo vamos utilizando para nuestros propósitos, ¿ya? O sea, eso es lo importante, no pensar en que el BIM es una maqueta 3D que bonito y chuta. Muchas veces, a propósito de lo mismo, llegamos a la obra, a los hospitales y chuta, los mismos administradores o los mismos hitos nos decían, ya, pero ¿y el BIM? Y mostrábamos este BIM y nos decían, no, pero es que yo quiero ver a los monitos caminando, al médico ahí tomando nota y viendo cómo se van abriendo las puertas y vamos entrando al edificio como una película. No, chuta, lamentablemente eso no es BIM. Y en esos años nos tuvimos que agarrar con medio mundo tratando de explicarles que eso no es BIM. ¿Ah? Y después nos decían, ya, entonces anda a hacer el planito para resolver la RDI número 500.000, y chuta, es que eso tampoco es BIM. O sí, pero para eso necesitamos otras cosas, ¿ya? Entonces, también algo importante, el tema de mentalidad y cómo nos integramos a esta visión BIM y cómo también vinculábamos a los demás actores dentro de este proceso BIM y que fuera win-win para todos. BIM en obra, los famosos entregables, las detecciones de interferencias y un poquito lo que hemos visto en teoría. Esto es como uno lo va resolviendo. O sea, estos vienen a ser como los entregables dentro de las fichas de coordinación, dentro de los planos de coordinación BIM y dentro de lo que uno va revisando en obra, ¿ya? Más o menos es esto. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? A través de un estándar. Ahora ya tenemos el famoso estándar BIM para proyectos públicos y nos dice, por ejemplo, mira, las especialidades deben tener un color coherente. ¿Qué color? Y viene declarado. ¿Cierto? Entonces, como podemos ver aquí, tenemos una integración con distintas especialidades y subespecialidades y cada una de ellas contiene un filtro que lo asocia a un color. Entonces yo puedo identificar, ocultar, activar y representar indistintamente todas estas combinaciones entre especialidades que nos permitan revisar la coordinación, validar interferencias, visualizar
cuáles son los elementos que tienen conflictos, ver si es que hay alguna incidencia adicional, validar aspectos normativos, distanciamientos, dejar observaciones, dejar controles de cambio, asignar responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo podemos hacer de forma preventiva, ¿cierto? A través del BIM y con una metodología, ojo, una metodología que nos permita, ¿cierto? Lograr este tipo de objetivos. Así que es súper importante, como lo mencioné al principio y lo he mencionado varias veces, la metodología, ¿ya? Así que eso es lo que nos va a determinar finalmente el éxito de nuestro proyecto, ¿ya? Los típicos entregables BIM, estas cajitas de sección famosas, maravillosas, que me encantan, cajas de sección que podemos ir dando vuelta y nos van a permitir establecer condiciones de coordinación, informar y mostrar y por supuesto construir así mucho más sexy y atractivo que hacerlo con la ensalada de líneas que veníamos trabajando de siempre. Pero de todas maneras, esto nos ha llevado a este nuevo cambio de paradigma en donde hoy en día idealmente todo de aquí en adelante debe ser BIM. Pausa un segundo, voy a tomar agüita y una reflexión de lo que ha sido un poco la experiencia BIM y todos estos casos, ¿ya? Una pequeña reflexión. ¿Tienes algunas consultas, Juan Carlos? También las podrías... Sí. Ah, súper. Sí. A partir del minuto, o sea, de las 9:56 tienes con Romina. Ya. Avance de diapositivo sin problema. Los replanteos en terreno de una obra idealmente deberían eliminarse al mínimo. Chuta, eso depende. Ya, eso depende de la tecnología. Igual a las empresas les cuesta bastante, a las empresas constructoras les cuesta como hacerse amigos de las tecnologías. Generalmente utilizan lo que sea más seguro para ellos. Y sí, lo ideal es llevar el replanteo con errores al mínimo. Ahora, hoy en día, incluso hay algunos BIM que se han pedido con escáner láser en obra. ¿Ya? En ese caso, claro, ahí tú vas a llevar el replanteo al mínimo, porque un escáner láser te permite, viene a ser esta estación que empieza a disparar en todos los puntos y vas a tener una captura importante sobre la información en terreno y luego modelar sobre eso para eliminar la mayor cantidad de incidencias y dificultades en obra. Pero eso es carísimo. Entonces, es una cosa por otra, ¿ya? Hay empresas que lo utilizan, empresas que no y que prefieren hacerlo al antiguo. En un hospital, ¿cuántos dibujantes de arquitectura, sean arquitectos o no, se requieren aproximadamente? Ya no estamos hablando de dibujantes de arquitectura, eso desaparece. O sea, de partida ya estamos hablando de modeladores BIM, ¿ya? Y los modeladores BIM no solamente trabajan arquitectura, sean arquitectos o no. Los modeladores BIM tienen que trabajar arquitectura, estructura, instalaciones, y en un hospital tienes 15 especialidades donde tienes correo neumático, corrientes débiles, voz y datos, circulación vertical, basura y así. Pero, por ejemplo, déjame pensar, en un hospital de 10.000 metros cuadrados, en una fase de diseño, te vas a demorar por lo menos 3 meses con 4 personas. Full. Pensando en un hospital full, llegando a un NDI 3 en la mayor cantidad de sus objetos y algunos NDI 4 dependiendo del PMA, Plan Médico Arquitectónico. ¿Ya? Así que más o menos esa es como la relación entre cantidad de personas y tiempo. Pero ojo, modeladores BIM. ¿Ya? Modeladores BIM. Eso de dibujantes de arquitectura ya no corren. Ahora, el modelador puede ser un dibujante, por supuesto, pero cumple el rol de modelador y no específicamente de arquitectura. ¿Ya? Así que más o menos esa es la relación. Concha, programas como Revit te permiten además hacer este tipo de análisis o ya es necesario comprobar. Sí, otro software. ¿Ya? Ojo, dentro de los software BIM tenemos dos grupos principales que vienen a ser los software de desarrollo o modelado de componentes, como son Revit, como son ArchiCAD, como son CPCAD, Bentley, entre otros, ¿cierto? Es decir, nosotros creamos elementos BIM, ¿ya? Pero, por ejemplo, para lo que es análisis estructural, análisis de instalaciones, cálculos, eficiencia energética y demás, necesitamos otro tipo de software específico para eso.
¿ya? Como mencioné en el caso de análisis estructural, está, bueno, Robot, que es de Autodesk, que igual que todos los software de análisis estructural, como SAP 2000, como ETABS, CPCAD también, que funciona de forma interesante con BIM, hay un temita igual, y ahí ya podemos utilizar IFC como herramienta de interoperabilidad para trabajar con análisis. Vamos a ver más adelante, vamos a dar vuelta al IFC y vamos a mencionar también algunos otros extensiones como el GBXML, que nos permite extraer a partir de un modelo BIM, nos permite extraer geometría y configuración energética para lo que es análisis en software de eficiencia energética ya más específico. Pero recuerden, el principio BIM no es un software, no es un solo software, es una metodología, por tanto se debe implementar, ¿ya? Y de esa forma también vamos entendiendo mejor este tipo de preguntas. Así que, súper. Programas como Revit, ok, los replanteos en terreno sí, en un hospital cuántos dibujantes, claro, sobre el PPT del módulo 1 se puede ver en el anexo del capítulo 3 de la guía para los proyectos, no vamos a encontrar. Sí, lo voy a mostrar, de hecho lo tengo aquí de manito porque era parte del contenido, así que vamos a ver el anexo de los módulos. De hecho está acá. Ya. Súper, ok. A ti, Romina. Ya. Sigo entonces con la otra parte. Ya, ahora sí. ¿Se ve bien la presentación? La estoy compartiendo. Sí, se ve sin problemas. Ya, muchas gracias. Continúo entonces. A propósito de estas reflexiones sobre la experiencia BIM, y creo que nos vamos a encontrar con este tipo de cosas y más, en que cuando uno prácticamente por el desconocimiento y por este problema que tenemos con enfrentarnos a nuevas tecnologías, especialmente si son disruptivas o nos generan algún conflicto con nuestro trabajo, con nuestro quehacer o labor diaria, empiezan a aparecer estos monstruos y muchas veces nos hemos enfrentado a presentaciones, a reuniones y a clientes que nos dicen, no, no quiero saber nada del BIM, el BIM es malo, BIM, BIM, BIM. Y chuta, es que el BIM no me lo piden los clientes, entonces me va a ser muy caro. Es que la implementación es carísima, hardware, software, es que hay que capacitarse y hay que esperar 3, 4 meses para que uno logre dominar una tecnología. Es que no lo necesitamos porque nosotros sabemos hacer las cosas bien y llevamos 20.000 años construyendo y los 20.000 años construyendo yo sé cuáles son todos mis errores y ya sé dónde ir poniéndole ojo y cómo ir en la siguiente vez, yo ya sé cómo lo voy a hacer mejor y todo. Y no, es que con mi equipo de trabajo no lo usan, entonces ¿para qué lo voy a usar yo si el de al lado no lo usa? No, es que no hemos tenido tiempo, me encanta el Revit, me encanta todo esto, pero no he tenido tiempo, entonces, ¿ya? Estas vienen a ser las típicas excusas BIM con las cuales nos hemos enfrentado en los últimos años y creo que son reales y no sé si alguno de ustedes, discúlpenme si los hago sentir identificados, pero yo creo que incluso yo muchas veces también dije algo así, así que por lo menos hemos pasado por estas o algunas de estos cuestionamientos, o conocemos a alguien que lo haya dicho, que es súper común, ¿ya? Y por una parte es correcto y por otra sí, pucha, por otra no, ¿ya? El BIM no me lo piden los clientes, no, pero si nosotros tenemos la oportunidad de integrar un sistema, una tecnología, una metodología que viene a mejorar nuestros procesos y viene a hacer que nuestro sistema de trabajo y de implementación de proyectos en arquitectura, estructura e instalaciones sea más rentable, sea más conveniente, nos ocupe menos tiempo, nos ocupe menos costos, menos recursos, entonces sí, lo podría pensar para mí, ¿no? Es caro, sí es caro, pero los proyectos también son caros. Y chuta, en mi experiencia personal, antes me demoraba en levantar un edificio de 12 pisos y hacer los planos de una especialidad en 3 meses. Ahora con BIM lo hago en una. Entonces yo digo, chuta, para mí mi experiencia ha sido 3-1. Entonces, ¿es caro? Sí, pero en 3 meses voy a hacer
3 proyectos menos o 3 proyectos más de los que hacía antes. ¿Ah? Entonces voy a tener oportunidad también, o yo para tener mejores condiciones de tiempo, espacio y gestión, o trabajando lo mismo que trabajaba antes, pero haciendo más proyectos. No tengo personal capacitado, sí, claro, pero si nosotros vemos YouTube, chuta, hay 500.000 cursos de Revit, de ArchiCAD y de software específico y de herramientas BIM, entonces de repente lo que uno cree, no, voy a hacer un cursito de Revit, pucha, está lleno de cursitos de Revit, aprendamos metodología, que es más apropiado, o temas más específicos, como lo que es revisión. Entonces, muchas veces el tema de la capacitación genera conflictos porque, metámonos al BIM, vamos a hacer un curso de Revit, y después nos damos cuenta que no era lo que necesitábamos. Entonces, ojo con la capacitación, ¿ya? Importante también lograr traducir, lograr mostrar a nuestros colegas o las personas con las cuales vamos a trabajar que hacer un curso de BIM no es hacer un curso de Revit. Y eso es importante nosotros también saberlos como revisores, porque el día de mañana nos van a venir a tocar la puerta y nos van a decir, oye, usted nos está pidiendo que nosotros implementemos BIM en nuestros proyectos y que resulta que todo esto, sí, pero usted tiene que hacer un diagnóstico y saber qué es lo que necesita. No vaya al mercado y haga un curso de Revit porque a lo mejor no le va a servir, le va a agarrar malas al BIM y todos con problemas, ¿ya? Entonces, a lo mejor el primer paso va a ser ver la página de Plan BIM, ver algunos seminarios o echarle una mirada al estándar BIM para proyectos públicos para entender cuáles son los usos BIM, cuáles son las competencias BIM que yo necesito y dónde está el objetivo BIM al cual yo requiero implementarme. Entonces, ahí, ojo con lo de la capacitación, porque lo que requiere el BIM es una capacitación un poco más específica o entender el proceso metodológico, ¿ya? Volvemos, no es un software ni un solo software, ¿cierto? ¿El BIM no lo necesitamos? Bueno, eso de que necesitamos o no lo necesitamos, sí, ¿ya? Pero si estamos viendo que nos resuelve problemas y que podemos implementarlo de forma efectiva, ¿por qué no? ¿Cierto? Con quien trabajo no lo utiliza. Chuta, resulta que hoy en día me ha tocado muchas empresas, ya sea inmobiliarias o de gerenciamiento de arquitectura, que desarrollan proyectos en que están diciendo, oye, no, de aquí en adelante voy a seguir trabajando con todos los especialistas que se suban al BIM. ¿Ah? O si no, yo sigo adelante y me cambio de proveedor. ¿Ya? Entonces, en realidad, hay que motivar a que el de al lado también se suba al carro del BIM, de que esto es transversal para todos, o sea, no solamente el arquitecto que va a hacer una casita, un edificio en BIM, sino que también, como les mencionaba antes, el instalador de ventanas, el instalador de puertas, ¿se fijan? Y dentro de estos procesos, a lo mejor del PDA, sería súper interesante integrar a este tipo de profesionales y a este tipo de capacidades que están en el mercado, que son BIM y que no las podemos y que no las hemos integrado aún, pero que sí están dentro de esta cadena de valor, sí están dentro de los proveedores clave, ¿ya? Y nos permitirían agilizar nuestros procesos de mejor manera. Entonces, no es que quien no trabaja no lo utiliza, sino que cómo integramos a quienes están dentro de nuestro proceso, a quienes nos acompañan dentro de nuestros procesos y de nuestros proyectos, y lo hacemos parte del BIM. ¿Ya? Entonces, también hay que pensar en que esto es colaborativo y tengo que trabajar con el de al lado. No es que chuta, si el de al lado no se sube, yo no me subo. Y lo del tiempo, bueno, nunca tenemos tiempo, siempre es todo para ayer, así que yo creo que no es excusa para lo demás. ¿Sí? Flujos de trabajo, voy a hacer una pequeña comparación en lo que era el trabajo vectorial, un trabajo de CAD, como le llamamos, Computer Aided Design. Y antes, bueno, hace no mucho tiempo, yo salí del colegio el 2000, así que del liceo, así que, y cuando me tocó entrar a estudiar, hacíamos todo a mano y con lapicito y con rápido gráfico, con reglas T y me cargaba y era un fastidio, pero no importa. Antes estábamos metidos en el dibujo, ahora lo mismo, pero en el computador, y ahora lo mismo, pero en el BIM. Entonces, un poquito del puesto de trabajo nuestro no ha evolucionado mucho, pero sí lo que tenemos encima, ¿cierto? Pasamos del tablero, de un montón de herramientas, a tener un computador de escritorio, ahora tenemos un notebook o probablemente un tablet en donde todas estas herramientas y todos estos elementos de trabajo los reducimos a un solo artefacto, pero seguimos, ¿cierto?, trabajando, enfocándonos en los equipos, en los computadores y en las herramientas de desarrollo de proyectos.
¿Mm? Antes, ¿qué es lo que hacíamos entonces cuando trabajábamos en un proyecto de 2D? Teníamos una idea general en 3D, porque teníamos que hacernos este concepto y entender qué es lo que había especialmente para poder llevarlo al plano, ¿cierto? Y luego levantábamos un legajo de planos en 2D, sea como sea que lo lográramos, y en paralelo teníamos estos modelos 3D muchas veces en donde obteníamos visualizaciones, renders, y aparte teníamos los planos, y por supuesto todo esto era independiente, ¿cierto? O sea, tenemos un plano, e incluso los planos eran independientes entre sí. Tenemos una planta que a veces no coincide con la planta de los niveles superiores, o los mismos ejes no coinciden entre sí, entre vistas de elevación, corte y, y planta. Y por supuesto, si después el proyecto se modificó, nos preocupamos y nos enfocamos en el detallamiento de algunos elementos principales, y chuta, tenemos que entregar como quedó, y si no alcanzamos a revisar o a desarrollar todo, bueno, así es como vamos acumulando errores, y luego tenemos proyectos defectuosos. No porque muchas veces seamos malos profesionales, sino porque el tiempo, el rendimiento y las lucas no nos dan, ¿ya? Eh, Luego, ¿qué es lo que pasa con el modelo 3D? Esto de la Virtual Construction, ¿cierto? Que hablábamos en la sesión anterior, desde donde viene el BIM. El BIM viene de la idea de mantener estos modelos en 3D, estos elementos en que visualizamos en un entorno tridimensional, pero ya estamos hablando de crear el proyecto a partir de este edificio 3D. ¿Mm? Y a partir de este mismo edificio, que está en un modelo 3D, vamos a obtener los planos del proyecto, las ubicaciones del proyecto, las especificaciones técnicas y la información para construcción. ¿Cuál es la gracia acá? Que tanto los planos como el modelo están integrados de forma bidireccional entre ellos. Es decir, si yo modifico el modelo, se modifican los planos, y si yo modifico los planos, se modifica el modelo. Por tanto, toda la información que también va a subyacer de este proyecto. ¿Mm? Así que el BIM, la gracia es que también nos permite extraer la información en donde todo converge a la misma base de datos, ¿cierto? Que viene a ser esta I de información, como vimos en las letras BIM, ¿sí? Un poquito más volviendo a lo que es la teoría, aparecen estas curvas de tiempo desarrollo, o tiempo proceso de proyecto, como vemos en la parte superior, donde tenemos arriba a la izquierda la curva más básica, en donde nos muestra más o menos en la curva gris, nos muestra el trabajo tradicional bajo el flujo CAD, y en la curva magenta nos muestra el trabajo más o menos que se refleja dentro del proyecto BIM. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Si se fijan, estamos llevando toda la carga o la mayor cantidad del proceso de trabajo a las primeras etapas, a las etapas más tempranas, en lo que es específicamente diseño. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos permite esto? Que luego, cuando estamos en documentación y en coordinación, los flujos sean mucho más rápidos y más fluidos. ¿Mm? Esa es la idea del BIM. Sin embargo, en CAD no. En CAD estamos pensando en el plano, desde el día 1. Tenemos que hacer un plano, un plano, un plano, un plano, un plano, un plano, un plano. En BIM nunca pensamos en el plano. El plano va a salir solo a partir de la información que nosotros tengamos contenida en los modelos. Entonces, esto de la documentación en BIM, en realidad, ni siquiera la pensamos hasta el final. ¿Ya? En cambio, insisto, en el CAD uno piensa en el plano desde el día 0. La línea, la forma de la línea, el tipo de línea, etc. ¿Ya? A medida que vamos avanzando, si se fijan en la curva del centro, ¿no? Aparece ahí el pequeño punto de pánico, que es terrible, terrible, terrible. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llegamos a ese punto de pánico? Resulta que, ejemplo, estamos trabajando en un software, ya sea arquitectura, estructura, lo que sea, y chuta, la entrega es en la próxima semana. Y nos volvemos locos porque nos trabamos en el BIM. ¿Ah? Y chuta, no puedo resolver este comando, no puedo resolver esta actividad. Y estamos trabados, y de repente estamos una semana trabados en el BIM con algo que puede ser algo chiquitito, ¿ya? Y que no lo vamos a encontrar probablemente en los recursos tradicionales, ya sea software, tutoriales o videos de internet. Y nos podríamos ver tentados a decir, bueno, total, ya tengo el modelo en 3D, a partir del BIM voy a sacar todas mis plantas, todas mis elevaciones, mis cortes y listo. Sigo con la vieja confiable, ¿no? Sigo con el CAD y seguimos tirando líneas y voy a sacar toda la información que tenga. Ese
pequeño pero importante decisión viene a ser ese punto de pánico que está aquí entre medio, ¿ya? Y es algo súper común, súper recurrente y es a lo que nosotros más le tenemos miedo. Así que nunca, nunca, nunca haga eso de partir con BIM y volver al CAD, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, qué fácil, tenemos todas las vistas 3D, sí, pero ¿para qué vamos a volver al CAD si es que no hay modificaciones o incidencias importantes en el proyecto? Y si las hubiera, las vamos a resolver en el CAD y perdimos todo el trabajo hecho en el BIM. Y luego no vamos a poder volver atrás, porque va a significar modificar todo. Y vamos a perder el control probablemente de las cosas que ya hayamos hecho hasta ese momento. Por lo tanto, vamos a tener que finalizar el proyecto en CAD, en donde la curva más pesada viene a ser justamente en esa etapa de documentación y coordinación. Por lo tanto, nos estamos echando a la mochila mucha pega de más, sin saberlo. Así que ojo con ese punto de pánico ahí en el cruce de las curvas entre el BIM y el CAD, porque puede generar desastres importantes dentro del desarrollo del proyecto. Así que ojo ahí. Y bueno, como vemos esto, entonces, lo ideal o la mejor recomendación es, a partir del BIM, siempre terminar en BIM y siempre, aunque nos equivoquemos, no importa, lo vamos a sacar adelante de alguna forma o vamos a aprender mejor cómo implementar esta metodología, ¿ya? Y en la parte inferior, en las tres curvas que están abajo, muestran cómo un poco también podemos agilizar este proceso, el proceso ya sea de implementación BIM, o sea, nos pasamos del CAD al BIM, pero ahora nos pasamos al BIM a partir de plantillas, ¿sí? El BIM tiene una de las gracias que trabaja con plantillas, que vienen a ser estos archivos que ya vienen preconfigurados, ya sea en sus vistas, en sus modelos, en sus componentes o en sus familias, y que vienen precargados con información que nos permite agilizar el proceso de diseño, desarrollo, documentación, coordinación y construcción, ¿ya? Entonces, lo que nos muestra la curva de abajo es cómo el tener plantillas correctamente configuradas y correctamente desarrolladas para nuestra organización, nuestro proyecto, ¿cierto? Nos va a trasladar gran parte también de este proceso de documentación y coordinación a las fases iniciales de toma de decisiones. ¿Qué nos va a generar esto? Que nuestro proyecto sea mucho más óptimo, mucho más preciso, en las últimas fases de documentación y coordinación, sin perder información y estando, ¿cierto?, manteniéndonos de forma coordinada con el resto de los colaboradores, que ya son nuevamente arquitectura, ingeniería e instalación, ¿sí? Desarrollo de plantillas es fundamental, vamos a ver más adelante cómo se trabaja en las plantillas y cómo funciona esto, pero ojo con las plantillas. Nuevamente, insisto, fundamental y son clave para lo que es la implementación BIM, ¿ya? Las plantillas se utilizan ya sea para organizaciones o proyectos, entonces podemos llevarlos de acuerdo a las distintas, a los distintos objetivos que podamos obtener dentro de lo que sea el desarrollo BIM para nuestra organización. Ojo, organización ya sea como oficina, como institución pública, como empresa, y la implementación es tanto en organización como en proyecto. O sea, yo puedo implementar BIM en un solo proyecto y sería, pero siempre y cuando lo tratemos de forma metodológica, ¿ya? También mencionamos que una de las principales diferencias, ¿cierto?, es que el BIM va a ser un modelo multidisciplinario y que nos va a integrar la mayor cantidad de especialidades dentro de un proceso, de un proyecto y actuando dentro de las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto. Dentro de eso tenemos una serie de herramientas que vienen a ser estos famosos software BIM, ¿ya?, que no es uno ni es solo uno, así que lo repetimos varias veces. Ya sabemos entonces, por lo menos yo creo que tenemos claro un poco cómo BIM se integra dentro de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en las distintas fases de vida, ya sea de operación, de diseño, de construcción, de coordinación, de análisis, etcétera, dentro de este BIM, Building Information Modeling, y que tenemos que pensar que es algo que va a tener que utilizar el siguiente BIM, el siguiente BIM, el siguiente BIM, o el que esté en paralelo con nosotros dentro de este proceso. Madurez BIM, lo mencionamos al principio, lo mencionamos en la clase anterior, tenemos los dos modelos de madurez. ¿Y cuál es la gracia? Que según todo lo que hemos visto hasta ahora, nosotros podemos llevar este modelo de madurez y entenderlo como algo que, si bien antes era lineal, teníamos la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de operación. Entonces, una de las cosas que nosotros esperamos lograr integrar con el BIM es que
si nosotros tomamos la fase de diseño y comenzamos la planificación de construcción desde antes, desde el inicio, ya estamos en esta etapa 1, es decir, estamos modelando un proyecto de construcción basado en objetos. Y eso significa que el traspaso de información entre construcción y operación también va a ser mucho más eficiente, va a ser más BIM, ¿cierto? Después tenemos el BIM en etapa 2 o en nivel 2, pensando en la madurez BIM, en donde ya estamos adelantando también esta etapa de operaciones y estamos llevando a la fase de construcción a la fase inicial de diseño. Es decir, estamos haciendo intercambio de información antes de construir. Y por ende, vamos a lograr tener modelos as-built y modelos que sus modificaciones de diseño hayan sido resueltas en la fase de construcción, por tanto ya podemos pensar en una operación adelantada. Acuérdense que en la sesión anterior comenzamos declarando, ¿cierto?, esta diferencia en los costos que existen entre los procesos de diseño, coordinación y construcción, diseño, construcción y operación, en donde la operación del proyecto se lleva generalmente hasta el 80% del costo de este, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos trasladando gran parte de esa información a las etapas previas. ¿Para qué? Para prever cuáles van a ser los problemas futuros, para poder interpretarlos de mejor manera y para llevar un desarrollo mucho más controlado del objetivo que nosotros queremos lograr con la implementación del BIM, ¿cierto? Y por supuesto, la etapa 3 viene a ser esta integración BIM genial, maravillosa, así full matrix, en donde tenemos el BIM en la nube y estamos contemplando la fase de diseño, construcción y operaciones, pero estamos entonces también, al considerar estas 3 etapas, estamos estableciendo un vínculo con quienes van a estar a cargo de estos procesos, ¿no? O sea, no solamente va a hablar en la fase de diseño el arquitecto con el constructor, con los proyectistas de las instalaciones, sino que también vamos a empezar a pensar en la planificación de construcción, que antes no se consideraba, y en las operaciones, es decir, en quienes van a estar a cargo del trabajo y la mantención de estos edificios. Y los vamos a integrar ya desde las primeras etapas, y esto va a hacer que nuestros procesos sean eficientes y sean ya BIM integrados en un 100%. Este viene a ser como la utopía BIM que esperamos lograr en un plazo, ¿cierto?, mediano en los próximos años. Un poquito de esta etapa ha llevado a lo que es nuestra realidad nacional, que es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer dentro de una de las actividades ahí del proyectito, así que cómo relacionamos esto de la madurez BIM a nuestra realidad, ¿sí? Y una reflexión súper importante pensando también en a dónde vamos a llegar. El resumen, aquí está esta pirámide BIM, ¿cierto?, de madurez BIM a la que nos referíamos, los distintos niveles BIM, 0, 1, 2 y 3, y, ¿cierto?, cómo nosotros esto nos va a permitir en Chile ver cuáles van a ser nuestros avances, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, ¿en qué nivel de madurez BIM estamos? No se sientan ahí asociados con algunas de estas imágenes. Son imágenes, memes BIM extraídos de internet y que tal vez no representan nuestra realidad o nuestra situación nacional, pero sí grafican un poquito muchas de las cosas que yo creo que los que hemos trabajado dentro del área de arquitectura y construcción e ingeniería, hemos visto en proyectos, hemos visto en obras y hemos visto en algunas situaciones extrañas por ahí, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va el BIM? Justamente a que nos permita establecer un lenguaje común en donde vamos a trabajar de forma organizada, ordenada y prever problemas antes de que ocurran, ¿cierto? Bien, entonces, ahí la otra pregunta para que puedan ustedes reflexionar en qué nivel de madurez BIM estamos en Chile relacionados con la matriz de Zucker o de las que están ahí en la literatura. Conceptos clave, hablamos ya de algunos conceptos relacionados con lo que es el estándar nacional, ¿cierto? Los mencionamos la madurez. Ojo, recalco esto del LOD. El LOD es el concepto internacional al cual nos referimos al nivel de desarrollo o de madurez, ¿ya?, de los modelos. Y esto, dependiendo del tipo de estándar que nosotros tomemos, podemos interpretarlo como level of detail, en donde hablamos del nivel de detalle de estos componentes, el level of development, que es el nivel de desarrollo o madurez de los modelos, y el level of information, que es la cantidad de información que está contenida dentro de un modelo o de un componente, ¿sí? Pero generalmente el LOD lo llevamos a algo relacionado con el modelo completo. Es decir, vamos a hablar del BIM, el LOD
300, ¿sí? Y, por ejemplo, lo podemos aplicar con las distintas etapas de un ciclo constructivo, que podemos decir que el lot 100 o el más básico lo vamos a llevar en la etapa conceptual, o sea, a los inicios del proceso, y vamos a llegar a una operación, a unas build con un lot máximo que va a ser el lot 500, pero insisto, lot, level of development relacionados con el modelo BIM o con el proyecto. ¿Cómo nosotros aterrizamos esto al estándar nacional? Con los NDI, niveles de información específicos para cada componente dentro de un modelo BIM. ¿Ya? Esta es nuestra realidad y así es como entonces desde aquí en adelante ya tenemos que empezar a comunicarnos, a hablar y a utilizar esta información. El NDI, o nivel de información BIM, se relaciona directamente con el TDI, que son estos grupos o tipos de información que están dentro del estándar, y también los vamos a relacionar con los EAIM, que son los estados de avance de información de los modelos, es decir, con las etapas de los entregables, por así decirlo. Los vamos a ir desglosando un poquito más adelante ya cuando vayamos revisando el estándar BIM y sus componentes de forma más precisa. Interoperabilidad, lo hemos mencionado mucho, si ustedes lo buscan, no existe, ¿ya? No existe la traducción o la definición como tal de interoperabilidad, ¿ya? Pero más o menos lo vamos a traducir como esta capacidad de un sistema, producto o aplicación que nos permite conectarlo y interactuar con otros componentes sin tipo de restricción o sin algún problema en el acceso a la información, ¿ya? En el caso de interoperabilidad, nosotros hablamos del IFC, Industry Foundation Classes, y que también tiene sus distintos niveles de madurez. En algunos casos se utiliza como metodología de trabajo. El IFC viene a ser un sistema de archivos open source, es decir, libre, gratuito, ¿ya? Y también tiene distintos niveles y los vamos a utilizar según sea el caso. También lo vamos a desarmar más adelante. Y esto del IFC nos va a servir básicamente para llevarlo a lo que es la gestión de proyectos de revisión y a la estandarización nacional, ¿ya? Una de las primeras elementos que nosotros utilizamos para validar estos IFC, el IFC, hablemos del modelo BIM en formato IFC, viene a ser este manual de entrega de información básica BIM, el MEI. Vimos en la sesión anterior dónde descargarlo, cómo funciona y cómo lo vamos a integrar más adelante dentro de nuestros procesos. Este BIM, el MEI, Manual de Entrega de Información Básica, viene a ser un compendio de reglas de revisión. Esto fue desarrollado en los Países Bajos y nos permite entonces básicamente auditar un modelo y ver si es que estamos trabajando con una información estandarizada, si estamos utilizando los mismos criterios de revisión, si es que estamos utilizando la misma estructura de conformación de modelos y algunas reglas en particular de revisión que nosotros quisiéramos generar, ¿ya? Así que el MEI, famoso Manual de Entrega de Información Básica BIM, nos permite una primera revisión de modelos, ¿sí? También hablamos de la SDI, la Solicitud de Información BIM, que viene a ser esto de como un TDR específico. Lo mencionamos también en la sesión anterior y aquí básicamente lo volvemos a definir, que viene a ser el anexo BIM o la solicitud de información específica para los proyectos. Es específica también para cada tipo de proyecto, no existe una que sea única para todos, va a depender del tipo de proyecto en el cual nos estamos desarrollando. Y la estructura básica va a ser objetivos específicos, los usos y tipos de información, ¿cierto? Y los niveles de información a los cuales se apunta, cuáles van a ser los entregables, cómo se van a organizar los modelos y cómo vamos a establecer nuestra metodología, es decir, cuáles van a ser las condiciones del trabajo colaborativo, ¿ya? Vimos también que sale el primer proyecto BIM específico para esto, que viene a ser el DS19 en la ciudad Parque Bicentenario en Santiago, en Cerrillos en particular, que tiene su SDI específica y que está en este momento en desarrollo. ¿Cómo respondemos una SDI? Con el plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM viene a ser el documento del proveedor que se divide en dos etapas.
porque es dinámico, ¿cierto? Tenemos el plan de ejecución BIM inicial o de oferta, que es el que uno presenta al inicio, y que responde exactamente a lo que pide la SDI. Información de proyectos, objetivos, usos BIM, los participantes, los entregables, los estándares y la estrategia de uso, ¿no? O sea, exactamente lo mismo que pide la solicitud de información, lo entregamos en un PER o plan de ejecución BIM de oferta, y luego a final del proyecto tenemos el plan definitivo o el plan ya de contrato, que una vez cerrado el proyecto y entre este conjunto de entregables viene este plan de ejecución BIM definitivo que cierra el proceso y por supuesto integra lo mismo que vimos anteriormente, pero al ser un proceso dinámico, entonces también va a especificar aquellos puntos o aspectos que fueron desarrollados durante el transcurso del proyecto, ¿sí? Y con eso ya quedó listo y cerramos la parte de metodología y aplicación, ¿sí? Preguntas. Vamos a ver por aquí. Entonces, ¿qué tal la compatibilidad entre software tradicional y estructuras como software? No hay problema con la compatibilidad entre software, depende de la configuración del IFC. Ojo, IFC es la clave para la gestión de proyectos entre los software. Ojo, el software SAP 2000 y TAPS son software BIM. Entonces, no creamos que ese software tradicional, por así decirlo, es como el CAD, que es algo que va a quedar obsoleto. Por el contrario, ¿ya? Es software totalmente BIM y que hoy en día se integra a través de esto que les comentaba recién del IFC, ¿ya? Y si el IFC está correctamente configurado, entonces podemos tener una bidireccional, una, una, una bidireccionalidad entre proyectos y sin ningún problema. Con CIPE también. Con CIPE yo he trabajado bastante entre CIPE y... Sí, CIPE es distinto. ¿Por qué? Porque CIPE es BIM y CIPE tiene el módulo de análisis y el módulo de diseño. Entonces es distinto a Revit, por ejemplo, que Revit es solamente para diseño. Y la parte de análisis tienes que trabajarla con SAP 2000, con ETABS, con Robot u otro. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso mencioné CIPE como elemento distinto. Que tiene para tanto análisis como documentación de proyectos. Solo eso. Pero también puedes pasar, por ejemplo, entre CIPE y Revit. De hecho, el galpón grandote que mostré ahí en los ejemplos, el calculista lo hizo en CIPE y lo modelamos en Revit. Y podríamos pasar sin ningún problema desde un software a otro, con interoperabilidad y todo eso, ¿sí? No hay problema. El PPT módulo 1, el anexo B, el capítulo 3 de la guía para implementación de procesos, sí. Si tú te vas a la misma web donde aparece ahí, aquí estoy viendo ya, sí. Entonces voy a abrir el mismo documento que aparece allá. Esta es la guía de implementación BIM. Pero ojo, no se compliquen con esto, porque este es por así decirlo, es el documento en el cual se basa el desarrollo o la guía de implementación BIM, ¿ya? El BIM Execution Planning de la Penn State University, la Pennsylvania State University, ¿ya? Y cuando tú descargas este documento, te descarga un archivo zip en donde aparece los tres, digamos, los tres capítulos, ¿ya? El primero, que es el que estamos viendo acá, el BIM Execution Planning Guide, los templates, en el 2, los templates vienen a ser las plantillas en las cuales nosotros vamos a basarnos, por ejemplo, para hacer un plan de ejecución BIM o algunas de las etapas o de las matrices que piden el plan de ejecución BIM, y el tercero también, o sea, vienen a ser esas plantillas, ¿ya? Pero todo está ahí dentro de del mismo modelo. Están los anexos, me parece que hasta el D, por aquí abajo, FG, sí, y después, ya. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de la BIM Execution Guide Planning, tenemos el documento que nos explica, tenemos el anexo B, que define cada una de las fases. Ojo, que en el plan de ejecución BIM, perdón, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar el estándar BIM para proyectos públicos, y la información que aparece es bastante similar. De hecho, si ustedes revisan el estándar BIM para proyectos públicos y lo van comparando con el BIM Project Execution Plan de la Penn State University, se van a encontrar con elementos que son bastante comunes, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren trabajar ese aspecto, háganlo directamente con la información de Plan BIM. El otro viene a ser como la referencia bibliográfica
principal del documento, ¿ya? Y aquí también están, si se fijan, tenemos dentro del anexo D, ¿ya? A propósito de un comentario que hubo en el foro que lo respondí por ahí, no sé si tendrá que ver con lo mismo, pero tenemos, por ejemplo, perdón, el anexo D, donde el anexo D viene a ser ejemplos o plantillas de esquemas de implementación BIM, ¿ya? Que vienen a ser estos procesos de caja, ¿ya? Que nos indican algunas bases dependiendo del tipo de caso, cómo nosotros podríamos implementar BIM, ya sea para modelado en condiciones existentes, BIM 4D, como lo declara, BIM para obra, ¿ya? Y después más adelante tenemos los demás anexos que básicamente nos van describiendo eso, ¿no? O sea, ejemplos, plantillas, eso vienen a ser los anexos que trae el BIM Execution Planning Guide, ¿ya? Pero de todas maneras, también aparecen aquí en el PEP, plan de ejecución, el PEP, dale con el PEP, perdón, en el Standard BIM para proyectos públicos, y en las últimas partes también están los anexos con los ejemplos y las plantillas para hacer un PEP. ¿Ven? Aquí está para el plan de ejecución el definitivo, para el inicial, para la SDI, la solicitud de información. También nos aparece la matriz de entidades BIM, ¿ya? Y el resto de la información que podemos descargar de la misma página de Plan BIM. Pero de todas maneras, con eso no se compliquen, porque idealmente, Romina, ¿sí? Todo lo que es la base documental está dentro del estándar BIM Nacional BIM para proyectos públicos y las plantillas que están en la página de Plan BIM, ¿sí? El que estamos mostrando acá viene a ser la referencia bibliográfica a la cual se usa este documento, ¿sí? Consultas. Versus CIPE, sí, ok. La guía tiene B1, que es la que muestras, y la B2. Sí, tiene dos versiones. O sea, hay dos versiones de esa guía. Y ambas dos están dentro de la misma web de la Penn State University. Y claro, hay algunas que pueden cambiar en el nombre de los anexos por un tema de versiones. Sí, no hay problema. ¿Sí? Yerko, el estándar BIM para proyectos públicos está basado en esta definición, ¿no? Sí, bueno, lo mismo que estaba comentando. Sí. Gracias, Yerko. Así que obviamente todo el trabajo que ustedes quieran referenciar, revisar y buscar, lo van a poder extraer total y completamente del estándar BIM para proyectos públicos y las plantillas que están en la página de Plan BIM. Ahí están las plantillas para el plan de ejecución. Vamos a ver más adelante cómo funcionan esas plantillas y cómo las vamos a trabajar a partir del estándar BIM. Así que no hay problema, vamos a desglosar todo eso. No sean impacientes. Hay harta información, así que qué bueno que la hayan estado revisando y vayan haciendo consultas. ¿Ya? Y eso, no sé si hay alguna otra duda, algo que quieran comentar por ahí, que ya estamos con eso, el módulo de hoy. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, alguna otra consulta? Janine, Marcelo, vaya. Yerko, parece que no hay más consultas. Súper. Ya, hoy día ahí, entonces, fue bien denso. ¿Sí? Perdón, bueno, saludarlos a todos, darles las gracias por participar hoy día nuevamente, una muy buena convocatoria, así que felices de seguir en este curso que ya se viene la próxima semana con un módulo que es bastante interesante, al igual de lo que ya hemos visto. Les quiero recordar que mañana vence el 30, según el programa, la primera actividad del módulo 1, que es la primera actividad con nota, ¿ya? Que es el cuestionario. Así es que para que estén pendientes, revisen los antecedentes, estudien, lean lo que está dentro del módulo, porque en referencia a eso vienen las preguntas del cuestionario. Eso quería recordarles para que no se queden atrás, porque recuerden que una vez que vence el plazo, se cierra y no pueden participar en el cuestionario, y es la primera actividad que va evaluada. Eso principalmente, así que por mi parte, muchas gracias y lo esperamos el jueves. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias que no se retiren todavía. Juan Carlos, si puedes pasar listas como te señalé al inicio.
Sabes que no puedo. O yo tomo el control.